Mesa de análisis. Bueno, pues Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen. Gabriel, buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buen día, Carmen. Un saludo a todos. A los dos, gracias. Pero a ver, dime una cosa, Alfredo, ¿tú estabas en la lista de BOA? No, yo no estaba en la lista de la BOA, no sé por qué. Pues no eres, no eres nadie, entonces. Oye, no eres nadie. No soy nadie, bailo mal, Carmen. Además, a ver. Sí, no, soy buen bailarín. Y para bailar la BOA se necesita ser un bailarín, pues más o menos de nivel, ¿no? Bueno, es todo un tema esto del documento, además de los asuntos que están proponiendo para analizar desde luego esta mañana, que tiene que ver con el sistema de partidos, lo que está discutiendo sobre este préstamo del Banco Mundial, el tema de las Afores. Hay varias cosas importantes, pero déjeme arrancar con este tema, porque al final me parece que no es una cosa cualquiera que veamos desde la propia Presidencia de la República la exposición de un documento cuya autoría y cuyo origen se desconoce, pero que está involucrando nombres, apellidos, circunstancias. No nos detenemos en nadie porque es un montón de cosas que se pusieron a la mesa el día de ayer desde la presidencia. Y bueno, pues se lanza la idea de que hay un gran bloque opositor que tiene como propósitos pues tumbar a al presidente en el momento en que esté dado la condición para una revocación de mandato y bueno, pues ganar espacios políticos en la elección intermedia básicamente. Pero bueno, queda de este filoncito de si es un gran órgano, si es un gran bloque organizado para oponerse a la 4T o tiene aires conspiracionistas o qué es lo que se quiere decir con este documento. Alfredo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, primero, evidentemente, pues trae todo este filo, ¿no? De este filo de volverlo un asunto, digamos, para la diversión, ¿no? Con los memes y todo lo demás, que creo que, pues desde luego, quizás es la parte más agradecible, ¿no? De lo que se advierte y el clima en el que nos encontramos. Creo que vale la pena empezar por el propio documento y el espacio en donde este es presentado. Creo, Carmen, que no debiéramos, digamos, ahí ya no sería tan gracioso el hecho de que estamos ante un documento que las propias personas que lo presentan, que es el presidente de la República y su vocero, empiezan diciendo que es un documento cuyo origen y autenticidad desconocen. En sus propias palabras, estamos en comillas, origen y autenticidad desconocen. Y la primera pregunta que se formula es, ¿cómo es posible que el presidente de la República, en el programa matutino que hace todos los días, de lunes a viernes, presente un documento cuyo origen no se conoce y cuya autenticidad también se desconoce? Es decir, es casi la promoción de lo que se podría llamar una fake news, ¿no? Digamos, hasta en tanto no nos presenten otro conjunto de evidencia respecto de un documento de estas características. Yo creo que eso es un asunto que este gobierno tiene que hacérselo mirar y que también nos da una primera película de algo que no se ha señalado y que yo quisiera poner aquí sobre la mesa. En mi opinión, Carmen, este comportamiento, este tipo de prácticas, se asocian mucho a lo que sería la propaganda política y la propaganda electoral. Y el presidente de la República tiene que tener cuidado, porque este ejercicio de estrategia política vinculado a propaganda hecha con recursos públicos es violatorio o podría ser violatorio de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 134 de la Constitución señala con precisión que los recursos bajo el mandato de cualquier servidor público, bajo su responsabilidad, no pueden ser empleados para hacer propaganda política. Y la propaganda política tiene que ver no solamente con festinarse, sino o con hablar de los logros que está haciendo un X candidato o partido político, etcétera, o proyecto, sino también con el ataque a proyectos políticos de otros partidos. Entonces, yo diría que estaríamos ante una circunstancia que debe ser analizada en esa perspectiva.
porque nos dimos o intentamos construir mecanismos de equidad en la competencia política como para traer de regreso ahora en la contienda al poder público que representa la presidencia de la República, ¿no? Sí creo que es un asunto que es delicado desde el punto de vista electoral y que puede serlo también desde el punto de vista penal. Lo digo con toda precisión para que se haga mirar una circunstancia de esta naturaleza. Porque si esta va a ser la pauta de competencia política, usando los recursos que se tienen a disposición, empezando por el propio Palacio Nacional, pues menuda cosa y menuda equidad vamos a poder esperar en el 2021. Y luego, la verdad es que cuando uno revisa el documento, Carmen, y advierte ahí, hay cosas que son, bueno, como de risa. Hay unos partidos políticos que se quieren poner de acuerdo para competir políticamente. Y luego, hay unos gobernadores que están en contra, no están a favor del proyecto del presidente de la República. Y luego, hay personas que van a criticar al presidente. Y luego, es decir, tampoco advierto alguna revelación que no pueda ser, digamos, consignada a partir de echar un vistazo en Twitter. No sé si me estoy explicando. Es esencialmente un documento que no revela, en mi opinión, gran cosa, y en todo caso lo que señala es que hay un grupo de gentes que se podrían o se están poniendo de acuerdo para competir en términos democráticos. Si aquí o en cualquier momento hay alguna circunstancia al margen de la ley respecto de digamos, uso de recursos públicos indebidos, etcétera, o lo que fuere, por supuesto que tiene que hacerse una denuncia. Y si se cree eso y por eso se presenta, pues entonces lo que corresponde es que el presidente vaya ante las instancias correspondientes, presente la denuncia, si considera que hay algún tipo de acción que esté al margen de la ley. Eso es lo que se esperaría de alguien que es el primer responsable, el primero, junto con muchos más servidores públicos, de respetar el marco constitucional y el marco legal. ¿Qué dices, Gabriel? Pues primero que me parece muy poco serio de parte de quien sea el utilizar un documento anónimo, un documento espurio, en el cual no solamente no se contienen objetivos o finalidades ilícitas, porque los dos objetivos son desplazar a Morena de la mayoría en el Congreso, lo cual es completamente acorde a las disposiciones en materia electoral, como también lo es el hecho de que se dé una posición respecto de la revocación de mandato, pues también prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, se pretende hacer la denuncia de una conspiración cuando en realidad el objeto del documento no tiene nada que pueda ser considerado al margen de la ley. No podríamos establecer diferencia entre ese movimiento y lo que fue Morena hace algunos años. Entonces, en realidad, no hay, primero, materia de denuncia. Segundo, tampoco hay oportunidad de la denuncia. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la mañanera, que el sistema público de radiodifusión son fuentes, medios y recursos públicos dispuestos para que se ejerza una función pública, no para emprender acciones o contracciones en materia electoral. Como bien ya medio apunta Alfredo, esto es una acción de defensa, es una acción anticipada de campaña en la cual lo que nos está demostrando el presidente es que va en consecuencia con lo que dijo hace algunos días, el fin de semana, al señalar que es con él o contra él, con la transformación o contra la transformación, y días y horas después aparece en algún medio importante a nivel nacional, un medio masivo de información, un sujeto a tratar de filtrar el documento sin éxito, y después aparece en este espacio que debiera ser utilizado solamente para la función pública y no para el golpeteo electoral. Es, en su más extrema y exacta dimensión, pura politiquería, porque es completamente inaceptable e inadmisible que se utilizan las mañaneras para señalar a instituciones y personas contra las cuales no se tiene prueba alguna. Es el propio presidente el que ha señalado a Enrique Alfaro al señalar que no tiene pruebas, o si las tiene las presente, cuando él ha hecho uso del mismo medio para acusar, denostar o de alguna forma emprender una causa en contra, pues, de instituciones, agrupaciones y periodistas o incluso investigadores que son señalados en el documento.
Esto es de la mayor preocupación porque es claro y es además históricamente comprobable que todos los gobiernos de posiciones únicas e irreductibles siempre tienden a crear o identificar un grupo adversario contra el cual emprenden las acciones del aparato público o del aparato estatal. Es decir, esto no es sino un mensaje de odio que trata de identificar a ciertas personas o instituciones para que todas las huestes, todos los seguidores, todos los fanáticos o todos aquellos seguidores a ultranza de un movimiento se vuelquen en contra de esas personas o de ese movimiento. Entonces, por supuesto, aquí me lleva una reflexión en la cual, sin duda, tú, Carmen, tú, Alfredo, mucho más nos podrán ilustrar sobre un tema que me parece central. Y esto es que ha todo pasado tan rápido que no nos hemos dado cuenta que se ha dado una conversión política en el país. Y esto me lleva a la reflexión de qué significa ser de izquierda y qué significa ser de derecha. Como todos ustedes saben, estas asignaciones de izquierda y derecha proceden de la Revolución Francesa, cuando en aquella célebre votación en 1789, cuando se pedía que el presidente de la República tuviera poder absoluto sobre las decisiones del Poder Judicial y del Poder Legislativo, se colocaron a la derecha del presidente de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Legislativa, todas aquellas personas que estaban a favor de que el presidente tuviera un poder omnipotente, que tuviera una capacidad absoluta de vetar las acciones de los otros poderes. Entonces, desde entonces, esos sujetos que apoyan incondicionalmente a ultranza y sin condición alguna al presidente de la República o al poder, al gobernante, son de derecha. Entonces, realmente todos estos youtubers, todos estos miembros del sicariato electrónico, pues no se han percatado de que ya no son de izquierda, de que ellos son la nueva derecha y de que estas acciones que hoy en día se emprenden con este documento, pues no son sino los ataques típicos de un aparato oficial que trata de defenderse por anticipado de lo que se llama simple y sencillamente oposición. Bueno, déjenme para este tema recuperar lo que hace un momento el presidente de la República dijo sobre el famoso BOA, sobre este documento. Incluso hasta llegó a decir que hasta le divierte dar a conocer este documento. Esto no fue de ayer, sino de hoy en Palacio Nacional. Dejamos correr. Yo creo que sí, la oposición se propone eso. Lo que está en el escrito es un objetivo que tienen los opositores, pero es legítimo. Lo único es que se conducen de manera encubierta. Y yo hasta me divierto pues dando a conocer esto porque se tapan tanto, ¿no? Se enzarapan ahí, que piensan que nadie lo va a saber. Ahora las cosas en México afortunadamente se saben antes de que sucedan. Todo se sabe. Entonces, los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes. Pero esto siempre ha sido así. Choferes, sus trabajadoras domésticas, sus profesionales, pues hay mucha simpatía por el movimiento nuestro. Sí, hay gente que pues que por la necesidad tiene que trabajar en estos grupos porque pues tienen que tener ingresos. Pueden vender su trabajo, pero no su conciencia. Entonces, por eso nos hacen llegar todo esto. Además, es, repito, legítimo.
Ya lo había dicho el presidente del PAN, queremos ganar la mayoría en el Congreso. Y están buscando aliarse, ¿sí? Unirse todos. ¿Cómo es BOA? ¿Cómo es? Amplio. Bloque opositor amplio. ¿AMLO? No, bloque Amplio. Amplio. Sí. es bloque opositor amplio. Amplio, sí. Es eso. Es un bloque opositor amplio. O sea, vamos a unirnos todos. Eso lo dice en el documento, pero he visto últimamente 2 encuestas. Nosotros no hacemos encuestas porque cuestan y no gastamos en eso. Pero he visto 2 que nos mandan. Una sobre gubernaturas, sobre cómo, quién ganaría las 15 gubernaturas. Y otra de cómo quedaría la Cámara de Diputados si hoy fuesen las elecciones, o sea, la próxima Cámara. Y esa me llamó la atención porque son varios escenarios. Uno es si van solos, o sea, o si el PAN va solo, o va, la otra es si va con, ¿cómo se llama el otro partido? El de Dante Delgado. Movimiento Ciudadano, como la vez pasada que se unieron PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, esa es otra medición común. Y la otra es ya donde incluyen también al PRI, o sea, como se está planteando acá. Entonces, en la primera no les va bien, la segunda les va mejor y la tercera es como el ideal. Entonces, están buscando eso. Es lo que dijo esta mañana Alfredo Figueroa, el presidente de México. ¿Cómo lo viste? Bueno, Carmen, no hay manera es inocultable que el presidente de la República está utilizando los recursos públicos para hacer campaña política. Creo que es inocultable y hoy, además, lo reitera, más allá de que él piense que gobernar tiene que ver con sus grados de diversión, en términos, digamos, de lo que presenta, de lo que sea. Me parece muy preocupante, porque porque parece desconocer la historia del presidente de México, porque parece que no recordar lo que significa que el Poder Ejecutivo intervenga en los procesos electorales y se vuelva un actor, un jugador más. Nuestro diseño no es ese. No es que no pueda haber democracias en donde esto pueda darse. Existen democracias en el mundo en donde el presidente, en muchos casos, además con capacidad de reelección, juega un papel político importante en la competencia y hay una apertura en esos términos. Muy bien, si eso es lo que se quiere democráticamente, pues cambiemos el modelo electoral mexicano y hagamos una transformación, por cierto, una transformación que sería urgente en muchos sentidos democráticamente en México, que tiene que ver con cuál es el papel que juegan los poderes públicos en los procesos electorales. Pero nuestra historia es una historia de compra, de coacción, de creación de clientelas políticas, de ir en contra además de los que menos tienen para decirles cómo deben y pueden votar. Nuestra historia es una historia en donde la libertad del voto ha estado en juego de manera muy importante. Nuestra historia es la de recursos públicos y recursos privados entrando a la competencia política de modo ilegal. Esa es nuestra historia y parece desconocerla el presidente de México cuando en pos, yo no sé si de la búsqueda de unidad al interior de su partido, actúa mucho más como el jefe de campaña de una elección que viene, que será muy importante, una elección otra vez con no solamente puestos de carácter federal, el caso de los diputados, sino con 15 gobernaturas en juego, presidencias municipales, congresos de los estados. Esto es lo que está, me parece, ahí presente en el fondo. Y si nadie está dispuesto, y el presidente es el que menos lo está, a respetar las reglas del juego que nos hemos dado, que hemos construido,
Pues entonces, Carmen, vamos ante a un deterioro evidente de la democracia en México y un deterioro impulsado desde la propia presidencia de la República. ¿Qué se puede esperar de las oposiciones de quienes decidan contender en la elección del 2021 si el presidente de la República a esta distancia está en campaña? ¿Qué se puede esperar de gobernadores, de presidentes municipales que tienen bajo su mando recursos públicos y, en relación al propio proceso electoral, Carmen? A mí me parece que este asunto es muy delicado. Y entrando al fondo de lo que la bola que ponía ahí Gabriel, mira, yo lo que diría, Gabriel, en términos de lo que significa la izquierda y la derecha hoy en el mundo, es que hay una lucha por los significados. Hay una lucha por nombrar al otro de una determinada manera. Yo soy de izquierda y los demás son de derecha, o yo soy de centro y los demás son de otro espectro político. Es una lucha por nombrarse y por nombrar a otros. En realidad, a las personas, me parece, a lo largo de su vida, las van definiendo sus hechos, sus posturas, las ideas que defienden. Yo efectivamente me siento mucho más cercano de la izquierda o de izquierda, tengo una historia vinculada a esto, pero también digo que esa idea de izquierda para mí siempre se escribe en plural. Entiendo que hay izquierdas y entiendo que esa pluralidad, en esas izquierdas con ese, hay que construir también la posibilidad, digamos, de que haya y reconocer la posibilidad de que existen izquierdas autoritarias y que yo en realidad estoy muy lejos de una posición de ese orden, porque he vivido en un país que ha sido autoritario y el autoritarismo ha sido algo contra lo que nos hemos tenido que enfrentar hasta para poder decir lo que pensamos en el espacio público. Entonces, yo considero que todo este contexto de polarización, este absurdo, ¿no?, del presidente de suponer que el mundo gira en torno a él, ¿no? Y entonces, quien se define a su favor será de un tipo y quien se define en su contra será de otro tipo. Y lo usa diciendo, además, asignando calificativos no favorables, digamos, a quien está en su contra. Y que tienen derecho los conservadores, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los que estén conmigo a mis órdenes serán, digamos, los que quieren una transformación. Y por supuesto que hay una extraordinaria cantidad de matices respecto a un país que no se define en torno a un solo hombre. Ojalá eso lo entendiera el presidente, porque en México hay un montón de cosas, de causas y de luchas de distinto signo. En unas te puedes encontrar con el presidente y decir, tiene razón en esto, y hay que empujar aquello. Y en otras te das cuenta, como esta, es una práctica pues del pasado autoritario absolutamente. Entonces, ojalá que el presidente entienda que en este país hay una enorme pluralidad, una enorme diversidad, y que esa diversidad tenga, por cierto, un espectro de posibilidad de encontrarse en quienes los ciudadanos, las personas, quieren que los representen. Y quizá valga la pena, y aquí introduzco un tema, justo por eso quería platicar sobre este tema de primarias, porque ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que el sistema de partidos en México no funciona. No funciona, el modelo democrático tampoco está funcionando, y necesitamos, con más democracia, fortalecer el sistema de partidos. Y cuando me refiero a esto, me refiero a la posibilidad de que en México no sean las élites ni el dedo del señor presidente el que decida quiénes son los candidatos y las candidatas a los distintos puestos de elección popular. Que sea la gente. Porque hoy en México, desde el 77 para acá, los partidos son entidades de interés público, los mantenemos todos y todas tendríamos derecho a participar, no solamente a la hora de que unas élites ya eligieron quiénes son los candidatos, sino a la hora de presentar candidaturas en la boleta y participar en ellas. Por eso me parece tan interesante el proyecto de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, organizadas por la autoridad electoral que ha presentado el gobierno de Chihuahua, Javier Corral, al Congreso del Estado, porque sí es una posibilidad, una puertita que se abre respecto de una crisis política y democrática que tiene que encontrar senderos para resolver y para transformar de verdad, y no nada más con relatos y con propaganda, transformar de verdad el sistema político en México y la forma en la que se representan a las personas. ¿Cómo? Pues de una manera que me parece la más loable, devolviéndole o dándole por primera vez el poder a la gente en todos los ámbitos, democráticamente, para que sea la que decida.
Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos. Estás tocando un tema que merece mucha más amplitud en la discusión. Te escucho hablar de esta iniciativa del gobierno de Chihuahua sobre elecciones primarias, abiertas, obligatorias, simultáneas para todos los partidos y que sea, bueno, pues finalmente la ciudadanía la que determine las candidaturas de los partidos y no la élite de los partidos. Eso sería una revolución, eso sería un giro realmente trascendente en la vida político-electoral y democrática de México. He oído disertar muy ampliamente del tema, Alfredo Gabriel, al doctor Edgardo Buscaglia. Ha sido un gran promotor a lo largo de muchos años en México cuando ha dado sus conferencias y entrevistas. Y bueno, pues ha colocado el punto a lo que tú estás planteando aquí. Ahora hay una iniciativa estatal, que es la de Chihuahua, para pues lanzar esta posibilidad de que se hagan primarias abiertas y obligatorias y simultáneas para todos los partidos, y esto sí le daría un vuelco a la historia electoral y democrática de nuestro país. Así que bueno, habremos de seguir de cerca el derrotero de esta iniciativa. Por lo pronto, ahí dejas el tema. Déjenme hacer una pausa y volvemos. Gabriel Reyes Orón está proponiendo analizar el tema de las Afores, el tema del préstamo del Banco Mundial y otros asuntos. Volvemos con eso en la mesa. Mesa de análisis. Regresamos esta mañana, Gabriel Reyes Orona, en esta mesa de análisis. Y bueno, pues además de los temas que ya se abordaron, está lo que adelanté antes del corte que estás proponiendo como tema de discusión, pues un tema muy, muy importante que se llama Afores. ¿Qué estás viendo ahí? Hay, bueno, varios elementos que están, pues, generando debate. Cuéntanos. Pues mira, solamente brevemente quisiera cerrar el tema anterior con un tema que no quisiera que se quedara en el tintero, y tiene que ver con la confección del documento. Para quienes hemos estado de alguna forma relacionados con áreas de inteligencia, pues vemos en ese documento claramente que la... Sí, del BOA, porque... A ver, regresemos al tema, regresamos al tema del BOA, venga. Okay, venga. Nada más brevemente quisiera decir acerca de su confección. ¿A qué me refiero? Aún chorrea tinta oficial en ese documento. Cualquier persona que haya estado vinculado a las áreas... Oye, pero ¿por qué afirmas eso? A ver. Por una razón. Voy a dar la razón de mi dicho. Para quienes hemos estado relacionados con las áreas de inteligencia, sabemos que los centros de inteligencia realizan algo que se llaman tarjetas de diagnóstico de la oposición. Y esas tarjetas de diagnóstico están construidas sobre la base de identificar, primero, a esos posibles opositores, segundo, a las grandes líneas de oposición y tercero, a las líneas de acción. El formato en el que está diseñado y construido el documento claramente apunta a las áreas de inteligencia de gobernación. ¿Esto qué quiere decir? Que el documento tiene y denota una confección precisamente para demostrar o señalarle al gobernante cuáles son las áreas de cuidado o atención, el cual, pues, con algún descuido, fue transformado e imputado a un indefinido y anónimo sujeto. Pero yo lo único que quería dejar claro es que en el siglo XIX, aquellas personas que trataron de mantenerse en el poder, porque solamente puede conservar el poder el que lo tiene. Entonces, aquellas personas que a toda costa trataron de conservar el poder mediante medios legales o ilegales, fueron los llamados conservadores. Entonces, pues es un llamado, y yo creo que hay que hacerle caso al presidente para que se desembocen, para que se desencobijen todas estas personas que alguna vez fueron de izquierda y hoy en día representan la nueva derecha, y que se reconozcan como defensores a ultranza de la posición oficial. Y entonces dejemos bien claro que quien conserva el poder es solamente el que lo tiene, y que es oficialista la posición pues muy clara de derecha. Pero bueno, dicho eso, Carmen, pues sí, hay un tema muy importante que ya hemos platicado en tu programa, no una sino varias veces, y es el asunto de que las Afores, las agrupaciones para los fondos de retiro, pues están descapitalizadas. ¿Por qué están descapitalizadas? Pues sucede que a mediados del sexenio de Peña Nieto, la Comisión Reguladora del Sistema comenzó a dirigir las inversiones. Lo que trataron de hacer es presionar
a las administradoras de fondos del retiro para que invirtieran en papeles pues de muy dudosa rentabilidad, algunas de ellas relacionadas con actividades públicas. Esto pasó incluso desde principios del siglo con los fondos de petróleos mexicanos. Había un fondo que se llamaba el FOLAP, el Fondo Laboral de Pensiones, y el FICOLABI, el de Laboral y Vivienda, los cuales se invirtieron en cualquier cantidad de proyectos gubernamentales que fracasaron. Hoy esos fondos de petróleos mexicanos están completamente quebrados porque tienen solamente papeles en su patrimonio, que es exactamente lo mismo que pasó con las Afores. Hace poco las Afores mostraban una rentabilidad extraordinaria y trataban de dar una imagen de solidez. Sin embargo, los papeles, las inversiones que hay en los fondos de retiro son pues claramente insuficientes para pagar un sistema maduro de régimen pensional. ¿Por qué? Porque recordemos que esto viene desde los mediados de los 90s. Entonces, estamos ya a unos cuantos meses, quizá un par de años, de que el sistema madure y tenga que comenzar a soportar pagos muy importantes. El sistema desde siempre fue mal diseñado, porque en México no existen instrumentos de alta rentabilidad en el largo plazo que permitan soportar pensiones o programas de pensiones. Esto pasó en Chile y en muchos de los países que adoptaron el esquema de fondos de retiro, porque claramente los mercados latinoamericanos no tienen instrumentos de largo plazo que den la rentabilidad necesaria para soportarlos. Entonces, lo que ha pasado es que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis financiera que tenemos en todo el mundo, pues resulta que las Afores no van a poder cumplir, no van a poder pagar. Entonces, el gobierno va a tener que reasumir las responsabilidades de las pensiones. Y lo que están pensando es hacer, para aprovechar el camino, utilizar y destinar los fondos pocos, menguados y remanentes que hay en las instituciones de administración para el retiro, para destinarlos a programas gubernamentales. Entonces, esta situación es sumamente grave, porque por un lado resta totalmente transparencia a cuál fue la forma en la que cada una de las personas fue administrando su propio fondo. Esa era la gran ventaja que tenía la Afore, que cada quien podía ir creando su retiro, pero ahora van a volver a una tabla rasa y van a evitar que las personas puedan rescatar o recuperar lo que ahorraron. Recordemos nosotros que hace algunas semanas platicábamos del tema de pensiones del Seguro Social y hoy, insisto, las pensiones están soportadas sobre un criterio administrativo que puede cambiar de la noche a la mañana, dado que la interpretación de la Corte en la ley es que los salarios mínimos que deben de aplicarse no son los que actualmente utiliza el Seguro Social para hacer los cálculos. Entonces, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos enfrente la necesidad del gobierno de utilizar recursos de donde sea. Ya acudieron a los fideicomisos públicos, ya acudieron a otras instituciones que han ido desapareciendo, ya acudieron a los recortes. Ahora van a tener que acudir a una nueva fuente, que son las administradoras de fondos de retiro, porque saben que ese riesgo del pago de pensiones gravita ya sobre las finanzas públicas. Esta es una nueva presión que viene a aumentar los riesgos de calificación soberana del país, porque tan solo los fondos de pensiones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad ya son en sí un problema de grandes dimensiones para el sector público federal. Pero si a esto le sumamos la insuficiencia, la incapacidad del sistema de fondos de retiro para poder cubrir las pensiones que estaban por delante, pues vamos a ver que nos encontramos en una situación pues particularmente delicada. Esto en un entorno en el que el endeudamiento público aparece y reaparece. Dice el PRI y trata de aconsejar al presidente para que destine el préstamo del Banco Mundial a determinadas situaciones. El PRI, lejos de estar haciendo esto, lo que debería de hacer es recordar, junto con toda la oposición, que los préstamos tienen en la Constitución un régimen y que todos los financiamientos recibidos por el gobierno federal deben ser destinados específicamente a fuentes que permitan su repago, es decir, a fuentes rentables que puedan permitir que se cubra el financiamiento recibido. En los últimos 3 años, los financiamientos del Banco Mundial han brillado y han destacado por ser completamente generales, completamente dispersos y vagos en su finalidad. Y si bien es cierto, el Banco Mundial puede prestar para la finalidad que ellos decidan, pueden hacerlo tan amplio y flexible como ellos determinen, el gobierno mexicano no los puede recibir así, porque el gobierno mexicano los debe recibir solamente en el contexto y alcance de la fracción octava del artículo 73. En este sentido, es de afirmar
que los préstamos que ha recibido el México del Banco Mundial en los últimos 3 años sufren vicios de constitucionalidad muy severos. Y si vamos a entrar nosotros a un mecanismo, a un esquema de fondeo de pensiones, y si vamos a acudir al crédito internacional para fondear las pensiones y las deficiencias del sistema de retiro público y privado, pues habrá que tener mucho cuidado en cumplir con la Constitución, en que el Congreso de la Unión no diga que sí a todo, como lo ha venido haciendo, sino que revise realmente si los financiamientos recibidos del Banco Mundial o de cualquier otra instancia internacional cumplen a cabalidad con las demandas y exigencias constitucionales, Carmen. Pues se ha dicho que el crédito del Banco Mundial es un crédito ya gestionado previamente a la pandemia. Completamente autorizado, Carmen. Es muy fácil ver, el Banco Mundial publica los financiamientos que ha recibido México. Los últimos 10 financiamientos que ha recibido México tienen finalidades completamente vagas y dispersas. Este último financiamiento se llama de acceso financiero a virtud del COVID. ¿Qué quiere decir acceso financiero? Todo y nada. Es decir, los financiamientos del Banco Mundial tradicionalmente se han destinado para la construcción de una carretera, para la construcción de una presa, para la construcción de una termoeléctrica, es decir, fuentes que aseguran su repago. Pero desde hace algunos años el Banco Mundial ha comenzado a utilizar finalidades que dan una gran discrecionalidad al gobierno, como es el caso de este último crédito. Ahora, recordemos que el perfil financiero de México frente al Banco Mundial no ha cambiado nada, es decir, los últimos 3 años, el año y medio último de Peña Nieto y este año y medio, han seguido el perfil exactamente igual. No ha cambiado el programa de financiamiento y no es el único crédito que se ha recibido. Se han recibido ya varios a lo largo de estos 18 meses y la característica de todos ellos es que tienden a ser de finalidad discrecional y eso es contrario a la Constitución. Pues déjenme hacer una pausa, Gabriel Reyes Orona, Alfredo Figueroa. Tenemos un resumen de noticias, tenemos una pausa y volvemos. Hay un tema que está surgiendo y que nos parece importante retomar con la charla que estamos teniendo acá. Se está conociendo una iniciativa que lanza el senador Ricardo Monreal acerca de fusionar órganos reguladores. Estamos hablando de que está Morena, a través de Ricardo Monreal, planteando una reforma para que la cree el Instituto Nacional de Mercados y de Competencia para el Bienestar, el IFT, la COFESE, se puedan fusionar. Todo un tema. Después de la pausa comentaremos el asunto. El sitio aristeguinoticias.com está por subir este documento. En cualquier momento ya lo estaremos compartiendo con los usuarios del sitio para que lo pueda leer con más detenimiento. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con el comentario en términos generales de lo que podría significar la fusión de todos estos órganos reguladores en México. Volvemos. Regresamos esta mañana con Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona con este nuevo tema, que estamos observando apenas, que es una iniciativa de Morena, de Ricardo Monreal, en donde se está planteando la fusión de organismos reguladores, los organismos principales de regulación de telecomunicaciones, el IFT, la COFESE, el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, la CRE. Se está planteando por parte de este senador de la República, pues que se haga esta fusión. Hemos compartido, estamos compartiendo con el público de aristeguinoticias.com el documento con el cual se exponen las ideas principales por las cuales habría que fusionar estos órganos regulatorios mexicanos. Bueno, pues así a bote pronto, con lo que estamos sabiendo esta mañana, les pregunto qué piensan, Alfredo, de esto que, vamos a ver qué procede ya una vez que se lance como formal iniciativa y que lo discutan los senadores. Bueno, habrá que revisar, está ahora rápidamente, Carmen, en un momento revisando esta propuesta de Ricardo Monreal, que por cierto, entiendo que Ricardo Monreal ha sido nombrado en el bajo reserva hoy del Universal, ¿no? Como la persona, el desayunador oficial con el presidente, que les habría llevado el documento. Bueno, este es otro documento. ¿Le puso iniciativa nombre el Universal? Lo que nosotros pusimos no le puso nombre, no. pero casi se lo pone, Era ¿no? un personaje. Es decir, A ver,
Un personero A ver, vamos a ver. de los que desayunan con frecuencia con el presidente, y yo creo que el que difunde desayunos con el presidente, el que más difunde, es Ricardo Monreal, ¿no? Estás llegando Habría muy que lejos preguntarle, porque no lo sé. oye, estás llegando muy lejos porque hasta donde me quedo el Universal en Bajo Reserva solo dice un personero de Morena. Que desayuna ¿Tú con interpretas? frecuencia. No, Bueno, pero es que pensé después que- dice, como señalando, Que sí, no, que porque desayuna tiene con jiribilla frecuencia. lo que hace el Hay que Porque preguntarle eres a un Ricardo. eres un lector de entre líneas tú, entonces sí, hay que preguntarle a Ricardo si es él el Hay que aludido. preguntarle a Ricardo. Sabemos que es el de la iniciativa porque la estamos viendo, pero yo creo Sí. que lo otro, pues Ricardo debiera aclarar, ¿no? Si es él o no es él, pero bueno, ya decidirá él lo que corresponde. Me da la impresión de que por ahí el Universal lo señala entre líneas, pero bueno, Lo ya veremos. señala entre líneas. Bueno, ya leímos más temprano el Bajo Reserva de Universal, efectivamente, para los que están ahora apenas sintonizando la señal y no los dejemos fuera de pichada. Efectivamente, en la mañana revisamos lo que dice Bajo Reserva de este periódico, que afirma que un personero de Morena que tiene cercanía con la presidencia, pues habría llevado el documento para proponerle que fueran ellos los que publicaran este documento del famoso BOA, como una nota del periódico Universal, pero pues como no llevaba fuente, ni datos, ni más cosas, pues el Universal no lo publicó y luego el Universal lo ve ya como lo que se presentó ayer por parte del presidente López Obrador, como algo que le envió el pueblo. Entonces, bueno, tú entre líneas entiendes que se está refiriendo la nota del Universal a Ricardo Monreal, pero bueno, veremos si es o no. Tú tienes como filón interpretativo el tema de los desayunos. Sí, yo, digamos, el desayunador más famoso y cercano al presidente que yo he visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, es a Ricardo. Pues Ricardo Monreal, pues debería decir porque, a ver, lo que está diciendo también el Universal hay que tener cuidado, porque en realidad está, digamos, desmintiendo esta idea de que el presidente recibió del pueblo el asunto y que en realidad estaba preparado desde antes. Creo que Ricardo está haciendo, digamos, entre líneas puesto ahí, pero en fin,